Llamamos danza española a la danza culta de formación en escuelas y academias como un arte escénico o social de altos niveles educativos, en oposición a las danzas populares, conocidas como danzas españolas en plural, de distintas épocas y clasificadas por regiones, muchas de ellas recopiladas a fines del siglo XIX y otras con más detalle recopiladas a fines del siglo XX, que son parte de la evolución de las danzas asociadas a distintas actividades populares. Al abordar la historia de la danza española, debemos tener en cuenta que la península ibérica tuvo en su historia el aporte de distintos pueblos, cuya genética y cultura atraviesa todas las épocas, sumándose a ellas la genética y cultura de las poblaciones que iban llegando. Tartesios, galos, íberos, romanos, visigodos, árabes, vascones, astures, vándalos, suevos, todos y cada uno han puesto de lo suyo en cada rasgo cultural, producto de la interacción social en cada época. Podemos hacer una primera clasificación del tipo de danzas que tenían los pueblos anteriores a la llegada de Roma. Por un lado tenemos las danzas de ejecución selecta, las de ceremonias, ritos y entrenamientos de guerra, que conforman la danza, si se quiere, profesional, ejecutada solo por aquellos miembros de determinadas élites guerreras, políticas o económicas. Y por otro lado, las danzas de trabajo, interpretada por agricultores, pastores y mujeres para amenizar sus momentos de esparcimiento o bien para amenizar el mismo trabajo. Quizás haya sido este el remoto origen del que hoy conocemos como cantejondo, al que luego se le yuxtapondrán elementos de los pueblos que llegarán después. Cuando llega a Roma, aparecerá una nueva modalidad y ubicación de la danza, porque los romanos ingresan a la península una costumbre tomada de la antigua Grecia, el teatro. Si bien en Grecia el teatro ocupaba un lugar en la educación del pueblo con sus tragedias ejemplificantes de las consecuencias de decisiones mal tomadas en el camino de la vida y sus comedias como forma indirecta de crítica a personajes públicos de moral dudosa, los romanos reelaborarán el objetivo del teatro ubicándolo en los coliseos y escenarios ambulantes como entrenamiento del pueblo, sin necesariamente dejar una enseñanza. Con lo cual, las danzas ejecutadas en su contexto pasarán a valorarse por el mismo pueblo como algo atractivo per se, generándose una doble hermenéutica entre el público popular y los actores danzantes. El pueblo emulaba las danzas del teatro y los actores tenían como fuente inspiradora al mismo pueblo. Podemos decir que aquí comienza la danza escénica como una modalidad no comprometida con el culto ni con el trabajo, sino como un arte ofrecido al pueblo e inspirado en el pueblo. Con la invasión de los visigodos, un pueblo para el cual la guerra era un arte, podemos imaginar la preeminencia de danzas vinculadas al entrenamiento de los mismos guerreros, como así también a las ceremonias civiles propias de los pueblos germanos, en las que las fiestas del monarca eran ese escenario primigenio de lo que siglos más tarde conformaría la corte y donde tendrían lugar las primeras danzas cortesanas o sociales. Lamentablemente no tenemos documentos escritos de estas danzas ni tampoco relatos literarios, pero no podemos creer que todo esto se lo haya llevado el viento, sino que ha quedado en los pueblos. Y no hay duda que cuando se recopilan danzas folclóricas en el siglo XIX y en el siglo XX, encontramos en las mismas elementos que podemos relacionar con aquellas épocas y orígenes. Al llegar los árabes y replegarse parte del pueblo de la península hacia las actuales Cantabria y Asturias, tengamos presente que otra parte del pueblo se quedó a vivir en la zona dominada por los árabes, interactuando con la nueva élite dominante.
Así, la música y danzas que se desarrollarán en estas épocas serán el fiel reflejo de las interacciones de culturas que convivían en el mismo espacio y compartían actividades sociales y económicas. Al-Ándalus será un centro cultural y artístico donde los mismos árabes podrán desarrollar el arte y la filosofía, recuperando a los filósofos griegos e interactuando inclusive con las órdenes monásticas cristianas que se irán asentando poco a poco en la península, a la par de la reconquista que comenzará en Asturias con aquellos pueblos replegados. La reconquista traerá consigo en su repoblación su música y arte, lo que se llevó en la huida y lo que generó en ese tiempo de espera. Así, la Edad Media será una época de crecimiento en lo que respecta a la música y las danzas, un intercambio permanente entre Europa y el cercano Oriente, y la conformación de los distintos espacios de presentación de las artes, los palacios, las plazas del pueblo con sus ferias y las ceremonias religiosas, sumadas a las antiguas fiestas paganas alineadas con los ciclos de la naturaleza, solsticios y equinoccios. Los distintos espacios generarán sus propias expresiones a la vez que un grupo de estudiosos, surgido en los monasterios con el favor de la nobleza, darán origen a un gremio, los trovadores, músicos de escuela monástica que tenían sus propias escuelas y oficiaban a la vez de compositores, etnógrafos y coreógrafos, opuestos a los populares juglares, que pululaban por las ferias cual periodistas de aquellas épocas, llevando y trayendo noticias, leyendas e historias no verificadas de un pueblo a otro. La Baja Edad Media, acercándonos al Renacimiento, será época de conciencia de plasmar en documentos las canciones de trovadores y también de juglares y la definición de las distintas ramas de la música y la danza. Así tendremos las danzas populares, de las que poco sabemos más que por su reescritura arreglada para las danzas de palacio, y las mismas danzas de palacio que los trovadores las componían en base a melodías que escuchaban en distintos pueblos y les ponían un nombre que remitía al lugar o a veces a la misma danza que arreglaban, es decir, la refinaban. Con el Renacimiento llega el descubrimiento de América y la reconquista del último bastión árabe, Granada, por lo que la Nueva Andalucía tendrá un desarrollo a la par de América, sobre todo por ser la puerta de entrada y salida de los productos provenientes de América, como así también del asentamiento de indianos, es decir, esos españoles enriquecidos en las Indias, como se la conocía a América. Y esto implicará además el tráfico de músicas y danzas, ida y vuelta. La nueva aristocracia indiana, como así se llamaba a esta gente que había hecho su fortuna en América, tendrá su emulación de nobleza, haciendo su pequeña corte en sus mansiones y cortijos y, por supuesto, dando nacimiento a las danzas sociales diferenciadas de la corte, la cual estaba alineada con todas las cortes europeas sin preferencias nacionales en referencia a su variado repertorio. Una danza identificará a esta aristocracia de experiencia ultramarina, el fandango. Cada aristócrata encargará a un profesional la elaboración de su fandango, según el pueblo en el que se establezca. Fandango de Úbeda, fandango de Ronda, fandango de Huelva. Con variedades rítmicas, compases ternarios se alternarán con rítmicas de las populares boleras, que pocos siglos después serían las veloces seguidillas de los sectores más marginales del barroco. Pero una característica será identificable para los fandangos, su estructura acorde con su aparente inconclusa estrofa de 5 versos. Llegamos así al siglo XVII, que nos sorprende con fronteras entre distintos espacios de ejecución de la danza. El primero, conformación de las danzas folclóricas propias de los distintos pueblos
que 2 siglos después serían recopiladas por folcloristas y etnógrafos, llegando a nosotros como danzas regionales y conformando un gradiente que va desde las danzas asociadas a los trabajos cotidianos, pasando por danzas que perduraron desde los tiempos más remotos y centrales en antiguos ritos paganos, culminando con las danzas ceremoniales religiosas vinculadas a fiestas patronales en su mayor parte. Segundo, aparición de un sector social muy bien retratado por Francisco de Quevedo en su libro El buscón llamado Don Pablos, los contrabandistas, más conocidos como La Seguida y que se autodenominaban La Germanía, nombre proveniente de una pronunciación aspirada de la letra H, en referencia al sustantivo hermanía de hermandad. Este sector se verá aumentado en sus filas por los migrantes internos en busca de trabajo, los estudiantes universitarios que en su deseo de ascenso social terminarán pasando la gorra en las plazas y ferias para recaudar unas monedas para comer o pagarse un techo. La población se concentraba en zonas portuarias, en patios de corrales, especies de hosterías y en plazas, tratando de sumarse a las filas de La Seguida y conseguir una ganancia con la mercadería llegada de América. Ahí, en ese ambiente, es donde nacerán las seguidillas, con una rítmica propia y única de España, que ya estaba en unas danzas asturianas leonesas llamadas boleras, que acompañará la música a unas poesías del teatro ilustrado. En tercer lugar tenemos los autos sacramentales, que son representaciones teatrales de fragmentos de la vida de Jesús o del Antiguo Testamento de la Biblia, que organizan los monasterios a manera de enseñanza de los valores cristianos. Estos autos sacramentales incluirán danzas creadas por los distintos monjes. En cuarto lugar tenemos las danzas de la corte. Serán renovadas y adquirirán un mayor desarrollo bajo la monarquía de Felipe IV, adepto a las fiestas palaciegas con música y danzas, por lo cual se amplía el repertorio y se organiza una escuela para las cortes. El maestro de danza de Felipe IV, Antonio de Almenda, fue quien organizó los pasos y figuras y que fueron escritas por su alumno Juan Esquivel Navarro en su libro Discursos sobre el arte del danzado, publicado en el año 1642. Y este será el inicio y la semilla de lo que hoy conocemos como escuela bolera, que lógicamente luego se desarrollará con un carácter español. Las danzas serán una variedad de composiciones de distintos músicos europeos basadas en danzas y melodías populares de toda Europa. En quinto lugar tenemos los teatros ambulantes. Aparecen en las ferias en toda España, incluyendo escenas de baile aprendidas en sus recorridos por distintos pueblos o en sus efímeros pasajes por alguna academia de algún bailarín de una aldea que se nutría de los diversos tratados de danzas que circulaban por toda Europa. El siglo XVIII se caracterizará por la conformación de la Villa y Corte de Madrid, por la instalación del monarca en la incipiente ciudad, y esto traerá aparejado un crecimiento en las obras públicas de infraestructura y la instalación de distintos trabajadores de toda la península que darán origen a los antiguos barrios de Madrid en las orillas del río Manzanares. Son estos los primeros barrios de la clase media madrileña, conformada por artesanos y trabajadores vinculados a los servicios, costureras, barberos, sastres, lavanderas, decoradores, etc., propios de la pequeña ciudad. Así, esta clase media, ya alejada de los medios rurales de origen, con una clara intención de ascenso, orgullosos de su nueva identidad, crearán sus propios lugares de esparcimiento y, por ende, la música elegida. Este nuevo sector social será conocido como magismo, caracterizado por su orgullo de ser el pueblo que repelió las invasiones napoleónicas y con una contundente defensa de lo nacional.
Las melodías de dichas danzas serán provenientes de varios puntos de las penínsulas, como así también lo eran quienes habitaban estos barrios, pero sus danzas serán gestadas en las primeras academias de baile que ponían los maestros y estudiantes de la corte, por lo que veremos luego tendrán su impronta española y a la vez cortesana europea. Así, en ese cambio del siglo XVIII al siglo XIX, nacerían los famosos bailes nacionales, piezas musicales basadas en melodías populares españolas de composición académica clásica por maestros de la corte, y coreografías de maestros de bailes también vinculados a la corte que tenían sus escuelas dispersas por distintas ciudades españolas y eran conocidos como boleros, haciendo referencia a una flamante danza social nacional identificatoria tanto de la corte como de la clase media urbana, a la que se llamó bolero, por ser una versión más lenta de las antiguas boleras, danzas de origen asturiano-leonés, con su característica rítmica y que hoy conocemos como seguidillas, haciendo referencia a la versión popular que es más rápida que las boleras originales. Esos bailes nacionales, como danzas sociales, tenían coreografías con figuras de moda en aquella época del cambio de siglo. Por ejemplo, en cuadrilla, una figura muy utilizada en el minué y en las no por nada llamadas así, cuadrillas francesas. El siglo XIX será una época de desarrollo y propagación de los bailes nacionales por muchas ciudades de España, especialmente Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Murcia, Málaga, Jaén, Almería, Córdoba y Granada. Cierto es que la mayor parte de los maestros boleros o boleros a secas se instalarán en la parte sur de la península, debido a que era la zona de mayor circulación de personas con poder adquisitivo para pagarse las clases, tanto debido a las aristocracias indianas que tenían preferencia por el sur de España, como así también a la cantidad de turistas, viajeros, escritores y artistas que elegirán la zona como lugar de inspiración y de estudio, insuflando una gran cantidad de divisas que enriquecían a los pobladores locales. Y es en Andalucía donde los bailes nacionales tendrán dos vertientes. La primera vertiente es en su forma de danza social, es decir, una danza de parejas aprendida en las academias y cuya música y coreografía era de autoría culta, es decir, del mismo profesional que las enseñaba. Las bailaban en sus tertulias y reuniones sociales de una clase acomodada, así tenemos como ejemplo el bolero de Jaén. Y la otra vertiente sería en su forma escénica, interpretada en pequeños escenarios por bailarinas y bailarines de carrera, llamados boleros y boleras, que también tenían sus academias. Los pequeños escenarios solían estar situados en tabernas y luego en cafés cantantes, ya a mediados del siglo XIX, compartiendo muchas veces las mismas piezas musicales de las danzas sociales conocidas como bailes nacionales. Tenemos como ejemplo el bolero liso. Ya entrando en las épocas románticas y en la era victoriana, estos bailes en su versión escénica pisarán los escenarios internacionales con su coreografía para profesionales, adentrados en el estudio sistemático de la danza clásica. Muchos bailarines de distintas partes de Europa se acercarán principalmente a Sevilla, donde se había instalado con su academia la familia Lefebvre, de formación clásica francesa, y un estudio detallado de la danza española y del estilo y personalidad andaluces, convirtiendo a esta ciudad en un centro de aprendizaje y un foco de tendencias estilísticas que definirán la escuela bolera sevillana, de la que serán receptores la famosa bailarina La Campanera y por medio de esta los miembros de la familia Perisset. Mientras tanto, cada maestro, en su terreno de influencia local, desarrollará su propio plan de estudios para su academia. Cada maestro bolero contratará un músico para sus clases o bien él mismo interpretará en piano estas piezas musicales que sin duda son joyas compositivas de las cuales solo de alguna de ellas podemos saber quién fue su autor.
Los músicos y boleros tomaban melodías populares en base a las cuales creaban una pieza y una coreografía dirigida tanto a sus aprendices de la alta sociedad, que las estudiaban con fines sociales, como a sus alumnos y alumnas, boleros y boleras, que las interpretarían en los múltiples escenarios comerciales con públicos mayoritariamente extranjeros. La época conocida como la Belle Époque, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, será una continuidad de la época victoriana, pero en los pequeños escenarios estos bailes se intercalarán con intérpretes de cantejondo y flamenco. Asimismo, las academias de danza incorporarán el flamenco entre sus modalidades de estudio, como así también las diversas danzas sociales de moda en toda Europa y América, como la mazurca, la polka y el vals. En lo que se refiere a la música culta, se recluirá a públicos más intelectuales, debido a la tendencia impresionista que trabaja sobre la evocación de espacios y épocas, y si acaso algunos de sus exponentes, como Albéniz y Granados, trabajan sobre las bases de los bailes nacionales, parece no ser comprendida por públicos más sencillos que por esa época se volcarán a los espectáculos de varietés y género mínimo. Los varietés son copias de los espectáculos de Montparnasse en Francia, con bailarinas cantantes, que en Francia se las llamaba vedettes, y en España se las llama cupletistas, que interpretan estrofas picantes humorísticas con doble sentido. Así nace el género copla, que aunque utilizará composiciones musicales españolas, será un estilo claramente importado, no nacido ni del pueblo español, ni de las academias artísticas, ni de la corte, la cual se empezaba a volcar a los conciertos sin danza. Vale mencionar, junto a Granado y a Albéniz, en su creación innovada de la música nacional española culta, la labor de Manuel de Falla, llevando a los ámbitos académicos el cantejondo, renovando así la danza escénica española. Esta época de cambio del siglo XIX al XX verá también el crecimiento del flamenco, estudiado e interpretado por profesionales, dando nacimiento a este nuevo género de la danza española. La diversidad de géneros al interior de la danza española, con variantes en las distintas academias locales que ya empiezan a incluir en sus repertorios a las danzas regionales, se verá sorprendida por la aparición del cine y del factor fama, que intentarán alcanzar muchos maestros de danza y bailarines que para comienzos del siglo XX ya no serán llamados boleros, en parte por la diversidad de estilos que manejaban. Y no tardará en llegar la guerra civil, que si acaso ya había discrepancias entre maestros de distintas ciudades ofreciendo variedad de tipos de danza según sus públicos y gustos, esta tragedia terminará de dispersar profesionales por el mundo y provocará una desorientación de los públicos, sin preferencias claras, con la consecuente dispersión de repertorio de los artistas que no sabían qué llevar a los escenarios y tampoco sabían qué enseñar. Durante la época franquista, desde los ámbitos más cultos, se le dio importancia mayormente a la recopilación de las danzas regionales a través de las asociaciones de mujeres de coro y danzas, quienes encontrarán en sus trabajos de campo, hurgando en altillos antiguos, patrimonios familiares y entrevistas a abuelos de cada pueblo de España, diarios de alumnos y de boleros, en los cuales estarán plasmadas tanto coreografías de bailes nacionales como sus partituras, a veces incompletas, y que bailes como el Vito o el Olé de la Curra o el Bolero Liso o el Bolero de Jaén o las Sevillanas Boleras serán incluidos en los repertorios de estas asociaciones, encontrándose diferencias coreográficas en distintas provincias. Tal es el caso de las controvertidas sevillanas boleras, por las cuales aún siguen teniendo discusiones entre distintos grupos folclóricos que son adversos a las versiones escénicas románticas de los bailes nacionales. En fin, iban a pasar varias décadas hasta que en 1970, cuando Mariemma es nombrada directora del Real Conservatorio de Danzas de Madrid, planifica la carrera en las 4 modalidades de la danza española: folclórica, flamenco, escuela bolera y danza estilizada. Esta última subsume el clásico español
que tenía en su variado repertorio los números de zarzuelas y coreografías para los compositores impresionistas Albéniz, Granados y Falla, y que basa su aprendizaje en pasos y figuras de la escuela bolera sin conciencia de esto. Actualmente estamos viviendo un predominio del flamenco en su estilización contemporánea que resulta muy atractiva a los públicos actuales, pero que no es fiel a toda la danza española y a la gran variedad que tiene. Hasta aquí el resumen, como les digo, de este seminario que duró varias horas y fue emitido en varios días, pero bueno, así ustedes pueden tener una semblanza o digamos algo como para poder adentrarse en la historia de la danza española. Desde ya muchas gracias por su participación y serán invitados a próximas reuniones, clases y seminarios sobre historia de la música y la danza y en especial sobre investigaciones de la escuela bolera.